Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, ha incendiado las redes sociales y, honestamente, ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. Prepárense porque hoy vamos a diseccionar un verdadero terremoto, un huracán mediático en el corazón de Turquía, que involucra a dos nombres que, estoy segura, resuenan en vuestros corazones y en vuestras mentes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este torbellino de emociones, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Son íconos de la moda, referentes de estilo, y por supuesto, talentosos actores con una base de fans global. Pero no solo eso, amigos, lo que hizo arder el mundo y los hizo aún más inolvidables, es que fueron, en su día, una pareja en la vida real. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla, su conexión, era tan palpable, tan intensa, que literalmente traspasó la ficción. Fue un romance que conquistó a millones de fans alrededor del mundo, un cuento de hadas moderno que, como es de esperar, dejó a muchos con el corazón roto cuando llegó a su fin. Pero ojo, porque el asunto es que recientemente se desató un escándalo, un torbellino de rumores y especulaciones que involucran una acción, un gesto, un acontecimiento en la vida de Hande que, según las fuentes y los murmullos, habría, desatado una reacción, un maremoto emocional en Kerem Bürsin. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué es esto tan relevante y por qué estamos todos tan obsesionados? Todas estas preguntas y muchas más, las vamos a responder aquí, ahora mismo, sin pelos en la lengua y con todo el chisme que se merecen. Así que antes de que sigamos adelante les pido que se pongan cómodos, que se relajen, preparen sus palomitas, su cafecito, su bebida favorita, porque este chisme, esta bomba, esta que arde, que quema, que no se puede ni tocar. Y ya que estamos aquí, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Saben que siempre estoy al tanto de las noticias más jugosas, de los detalles más jugosos del mundo del entretenimiento, de los chismes más sabrosos. Así que suscríbanse, es completamente gratis y me ayudan un montón. Vamos a construir esta comunidad, chismosos. Y ahora sí, arrancamos con toda la carne al asador. Empecemos por el principio, como suele decirse, ¿qué fue exactamente lo que desató esta tormenta, este huracán de especulaciones y rumores? Todo comenzó como suele suceder en el mundo del espectáculo, con una serie de eventos que involucran a Hande Erçel y por supuesto su vida amorosa. Después de su separación, su ruptura con Kerem Bürsin, Hande ha estado involucrada, como es normal, en diferentes rumores, en diferentes relaciones. Siempre está en la mira de los paparazzi y de las redes sociales. Es una figura pública muy importante. Sin embargo, la situación, el detonante que realmente encendió la mecha, que hizo estallar la bomba, fue su, relación con un nuevo hombre, un nuevo pretendiente, un nuevo amor en su vida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el chisme se pone bueno, donde la intriga aumenta por segundos. La nueva pareja de Hande Erçel, según los rumores, las fotos filtradas, las fuentes cercanas y todo el chismorreo que corre por ahí, es otro actor. Y no cualquier actor, no señores, sino un actor con un cierto caché, un actor con renombre, un hombre guapo, atractivo, con una imagen que por lo que se ve parece haberle robado el corazón a nuestra querida Hande. Aquí es donde la intriga y el morbo se desatan. Porque esto sería motivo de enloquecimiento, de una reacción, de cualquier sentimiento por parte de Kerem Bürsin. Pues aquí es donde entran en juego una serie de factores, una combinación explosiva que, como es de esperar, ha hecho saltar las alarmas. Primero hablemos de la cercanía, de la conexión, de la química que existió en su día, entre Kerem y Hande. Fueron y siguen siendo una pareja muy querida por millones de fans alrededor del mundo. Su romance en Love is in the Air era el sueño de muchas personas, una historia de amor, de encuentro, de pasión, de dos personas que se enamoran. Fue un éxito arrollador. Y su relación en la vida real para muchos era la confirmación de ese amor que todos anhelaban. Su ruptura, por lo que se supo en su momento, por lo que se filtró, no fue precisamente en los mejores términos. A pesar de que ambos han tratado de mantener una imagen de cordialidad, de respeto mutuo, los rumores de infidelidades, de desilusiones, de desencantos, de corazones rotos, han estado siempre presentes. Han sido como una sombra constante.
Segundo, la percepción pública. El mundo del espectáculo, amigos, es un juego de apariencias, un juego de máscaras, de espejos. La gente, los medios, los fans, siempre están atentos a los detalles, a las señales, a los gestos, a las miradas, a las sonrisas. Siempre se busca algo más allá de lo evidente. La forma en que Ande se muestra con su nueva pareja, la frecuencia con la que se les ve juntos, los gestos de cariño, las salidas, los encuentros, todo esto puede ser interpretado, y lo es, como una afrenta a Kerem Bürsin. Un recordatorio constante de que ya no están juntos, de que Ande ha seguido adelante con su vida amorosa, y quizá, de que ha encontrado la felicidad en los brazos de otro hombre. Es una especie de dardo silencioso, una herida que se abre, una espina clavada en el corazón. Tercero, y quizá el factor más importante, la competencia. En el mundo del entretenimiento, la competencia es feroz, es despiadada, es implacable. Kerem y Ande compiten de alguna manera por papeles, por contratos publicitarios, por el cariño del público, por el reconocimiento profesional. Ver a tu expareja con alguien nuevo, alguien exitoso, alguien atractivo, alguien que quizá te recuerde a ti mismo, puede despertar sin duda sentimientos de envidia, de inseguridad, de temor y por supuesto de enojo, de resentimiento, de frustración. Pero, ¿qué es lo que realmente enloqueció? ¿Qué es lo que realmente desató esta tormenta emocional en Kerem? La respuesta, amigos, está en la especulación, en el rumor, en las interpretaciones, en las conjeturas de los fans y de los medios de comunicación. No tenemos una declaración oficial tajante por parte de Kerem Bürsin que confirme esta supuesta reacción, este supuesto enloquecimiento. Él por el momento ha optado por el silencio. Es lógico, es su estrategia, es lo que se espera en estas situaciones. Sin embargo, la reacción del público en redes sociales, el análisis de los medios, ha sido contundente, ha sido masiva. Las fotos, los vídeos, los comentarios, las reacciones en Twitter, en Instagram, en TikTok, todo apunta a una situación tensa, a una incomodidad, a un despecho. A un sentimiento de frustración. ¿De tristeza? ¿De nostalgia? Hay quienes dicen con toda la seguridad que Kerem Bürsin ha mostrado señales de celos, de envidia, de tristeza, incluso de arrepentimiento. Otros aseguran que Kerem ha estado más distante, que ha evitado, a toda costa, hablar del tema públicamente, y que ha enfocado todos sus esfuerzos en su trabajo, en sus proyectos, y en mantenerse alejado del ojo público, de los chismosos y de los paparazzi. Sea cual sea la verdad, lo cierto, lo innegable, es que la situación ha generado un gran revuelo, un enorme interés mediático, y ha dejado a muchos, a muchísimos, preguntándose qué es lo que realmente siente Kerem Bürsin en este momento, qué es lo que realmente pasa por su mente, por su corazón. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo ha reaccionado ella ante esta situación, ante este torbellino mediático, ante esta ola de rumores y especulaciones? Bueno, Ande, por lo que se ve, ha seguido adelante con su vida, con la frente en alto, sin prestar demasiada atención, al menos en público, a los rumores y a las especulaciones. Ha continuado con su día a día. Ha estado muy activa en redes sociales, publicando fotos y vídeos de su día a día, mostrando una actitud positiva, decidida, fuerte y, sobre todo, feliz. Ha demostrado que está enfocada en sí misma, en su trabajo y en disfrutar de la vida. También es muy importante destacar, y esto es fundamental, que tanto Ande como Kerem son personas con carreras profesionales muy sólidas, muy exitosas, muy consolidadas. Ambos tienen proyectos importantes en marcha, proyectos emocionantes, y ambos están enfocados en seguir creciendo profesionalmente, en seguir avanzando en sus carreras, en seguir demostrando su talento. A pesar del drama personal, de los chismes, de los rumores, de la presión mediática, ambos han sabido, y han demostrado, mantener una imagen de profesionalismo y de respeto hacia su trabajo, hacia sus fans y hacia sí mismos. En resumen, lo que ha desatado el escándalo, la tormenta, es la nueva relación de Ande Erçel, la cual, por alguna razón, parece haber impactado, y mucho, a Kerem Bürsin. La especulación, la más común, es que la imagen de Ande con su nueva pareja ha generado celos, resentimiento, o simplemente incomodidad en Kerem. Es humano. Sin embargo, es importante recordar, y lo recalco una vez más, que todo esto se basa en rumores, en interpretaciones, en conjeturas. No hay una confirmación oficial, no hay una verdad absoluta. Lo único cierto, lo único innegable, es que la situación ha generado un gran interés mediático, un enorme revuelo, y ha avivado el debate, la discusión, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en las conversaciones de todos nosotros.
Así que amigos, como ven, el mundo del entretenimiento es así, es impredecible, es un constante vaivén de emociones, lleno de giros inesperados, de sorpresas, de historias que parecen sacadas de un guión de película. Y esta historia, esta novela, esta telenovela de Ander Zel y Kerem Bürsin, es un claro ejemplo de ello. Es un reflejo de la vida misma, con sus amores, sus desamores, sus triunfos y sus fracasos. Ahora bien, en este tipo de situaciones, donde los sentimientos están a flor de piel y las emociones se desbordan, es fácil caer en la tentación de juzgar, de tomar partido, de defender a capa y espada a uno u otro. Pero creo que es importante recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida y a buscar la felicidad, independientemente de las circunstancias. En definitiva, la historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, a veces, es un camino tortuoso, lleno de obstáculos y de decisiones difíciles. Pero también nos enseña que la vida continúa, que la esperanza siempre está presente, y que al final, lo más importante es ser fieles a uno mismo y buscar la felicidad, sin importar lo que digan los demás. Y como siempre, el tiempo es el mejor juez. El tiempo, con su paso implacable, revelará la verdad, mostrará la realidad y nos dará las respuestas que tanto anhelamos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este apasionante mundo del entretenimiento, de sus historias, de sus dramas y de sus romances, con respeto, con cautela y con la mente abierta. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta dosis de chisme turco, de esta inmersión en el drama y en la intriga del mundo de las celebridades. Hemos analizado a fondo lo que ha hecho Hande, la supuesta reacción de Kerem y las implicaciones de todo esto. Gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, cuáles son sus teorías, qué es lo que sienten. Así que no duden en dejar sus opiniones y sus teorías en la caja de comentarios. ¿Ustedes qué creen que realmente pasó? ¿Piensan que Kerem está celoso, que está triste, que está arrepentido, que simplemente está concentrado en su trabajo? ¿Creen que esta nueva relación es real o solo una estrategia publicitaria? Cuéntenmelo todo. Estoy ansiosa por leerlos. Y no se olviden, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si les entretuve, denle un like, compártanlo con sus amigos, con todos los que les encantan los chismes y el mundo del espectáculo, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, con más noticias del mundo del espectáculo, con más análisis y con más drama. Hasta la próxima. Chao, chao.